La economía es una ciencia social. A veces adopta un lenguaje excesivamente formalizado que pareciera alejarla de ese contenido original de ciencia social, pero no debemos confundirnos con esa cuestión. Y como toda ciencia social, es sujeto de controversia teórica. Las ciencias sociales en realidad lo que hacen es, trabajan con un método científico, observando hechos, interpretando las causalidades y los efectos de esos hechos. Pero causalidades y efectos pueden ser juzgadas diferentemente según con el molde teórico con el que uno se acerque a esas cuestiones. Por lo tanto, la economía es un campo teórico en disputa. Digamos, hay distintas propuestas y distintos métodos para analizarla. A lo largo del tiempo, la economía es una ciencia que podríamos decir encuentra sus primeros escritos sistemáticos junto con el surgimiento de la revolución industrial en lo que hoy son los países desarrollados, es decir, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Desde esa larga historia de 300, 400 años, digamos así, de discusión sobre economía, por distintas razones, algunas de esas teorías y algunos de esos marcos teóricos tendieron a predominar, tendieron a hacerse más lo que podríamos llamar hegemónicos, tendieron a ser dominantes en la divulgación de la ciencia. Son todas las teorías que cuestionan esa característica. Ahora, la heterodoxia económica es un campo también muy amplio. No hay una única heterodoxia económica. La ortodoxia es bastante más consistente en ese sentido, es una unicidad. La heterodoxia es un conjunto disperso de proposiciones teóricas diferentes, no necesariamente construidas con el mismo método científico. Hay también una discusión de base en eso. Pero también lo que la distingue es, en muchos casos, el tipo de cuestiones a las que le presta particular atención. Y entonces tenemos las corrientes estructuralistas, de mucho peso en América Latina, porque el estructuralismo latinoamericano es una de las contribuciones más importantes de la región al pensamiento económico mundial, etc., en donde lo que predomina son el análisis de la estructura, las diferencias de estructura, la idea de que en la estructura hay distintos componentes y son tan importantes los componentes como las relaciones entre ellos. La estructura es algo distinto a la suma de cada una de sus partes, porque las relaciones entre esas partes importan. Bueno, la corriente estructuralista se fija en ese tipo de cuestiones. Después están otros que están más preocupados por la dinámica del cambio tecnológico, cómo evoluciona la tecnología en la sociedad, cómo aparece, quiénes son aquellos que están en mejores condiciones de innovar, etcétera, etcétera. Bueno, esos entonces conocidos como schumpeterianos o neo-schumpeterianos, etcétera, no es que son opuestos a los estructuralistas, pero se fijan en alguna otra cuestión. Y así también otras teorías, incluso aquellas teorías más críticas, digamos que en general son las teorías de raíz marxista. Digamos que al mismo tiempo también en su interior tienen algunas de ellas enormes diferencias, enormes controversias sobre puntos básicos de la teoría. La heterodoxia es ese amplio campo, el amplio campo de quienes no creemos que la actividad económica pueda ser reducida a una actividad representativa media, quienes no creemos que las decisiones económicas pueden ser reducidas simplemente a un ejercicio de maximización de un interés particular, de la utilidad, por ejemplo, para el consumidor,
digamos, a quienes no creemos que exista un capitalista representativo, un trabajador representativo, sino que creemos que la sociedad en realidad es si bien nosotros podemos distinguir ahí distintas funciones y distintas fracciones, digamos, lo que hay ahí es una complejidad enorme, a la que tenemos que abordar científicamente. Para eso tenemos método. No creemos que la trayectoria económica está dada desde el principio. La economía clásica cree que la trayectoria económica es simplemente un tema de poner en valor los recursos con los que uno cuenta. La heterodoxia económica cree que la puesta en valor de los recursos con los que uno cuenta genera una serie de conflictos y que la resolución de esos conflictos es la que va a determinar de un modo u otro cuál sea el camino que se sigue.